Bueno, ¿qué pasa con estas temperaturas altas, con esta llegada del verano, con este cambio de año? Como que uno anda más... ¿Es una cuestión muy psicológica, muy mental, o realmente pasa algo con estas altas temperaturas? ¿Uno se pone más alegre, más jovial? ¿O salientes de fiesta? Salientes de fiesta. ¿O donde hay más fiestas? Me gusta eso. Pero bueno, esa es otra historia. Pero mira, ¿sabes qué? Lo que hay que... Sí, la respuesta corta es sí. Ya. Cambia el cuerpo, pero deberíamos ir un poco más atrás. Los seres vivos, aunque suene muy como Vivaldi ahora la canción, los seres vivos tienden a tener una regla de querer imitar a su entorno. Entonces, en realidad, todo lo que el entorno hace es lo que el ser vivo hace. Esa es la regla general. Se estila ser feliz, seamos felices. Seamos felices. Eso nosotros le llamamos en biología, por ejemplo, los ritmos circadianos. Las personas tienen ritmos del día y la noche, son circadianos porque son de casi 25 horas. Es como si hubiéramos venido a otro planeta. Claro. Curioso. Vamos a llamar amigos alfa ahí de... Se utiliza mucho ahora para la alimentación. Sí, Para circadiano del hipotálamo, pero nosotros nos adecuamos al entorno. Pero nosotros a nivel social también nos adecuamos al entorno. A ella no le llamamos adaptación, le llamamos conformidad, que esto que estudiaron los psicólogos sociales, que uno imita al mono mayor. Bueno. Monkey see, monkey do, como dicen, muy mal pronunciado la canción de George Michael. Entonces, pasa. Ahora, el calor. El calor es un fenómeno ambiental que viene acompañado de luz. El calor y la luz nos dan condiciones que hacen de que nuestras hormonas cambien. De hecho, en el verano, generalmente la gente tiene más acceso a los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta se relacionan con una serie de ritmos, entre ellos el cortisol. Entonces la gente tiene más alto el cortisol y por ende anda como más activo. Porque el cortisol no es solo malo, es solo malo en exceso. La persona está como más despierta y también aumentan en los hombres los niveles de testosterona. Entonces, como aumentaba testo, algunos hombres empiezan a estar un poquito más libidinosos o más activos físicamente también. Entonces, la temperatura, la luz, la temperatura influyen. ¿En qué influye la temperatura? En la agresividad. Hemos visto que hay imperios enteros que cuando suben las temperaturas promedio 1 o 2 grados, hay más posibilidades de revueltas sociales. He hecho varias prospecciones respecto a la Tierra en el futuro en relación con ello. Y en tiempos pretéritos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La temperatura se asocia a actividad, a expansión, a vacaciones en el caso de nosotros también y en esta época del año, pero también a agresividad, el exceso, el cambio de luz a la libido, al dormir mal. La gente en el verano también puede ir más a fiestas por otra razón. Cuando tú duermes mal, mejor aprovecha el tiempo haciendo otra cosa, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está en el verano, el termorregulador del sueño, nosotros al dormir no termorregulamos bien, no regulamos bien la temperatura corporal, particularmente en la fase REM, donde soñamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que entramos a REM y estamos a más de 22 grados, ya pasando los 27 es muy fuerte, o 30, inmediatamente el cuerpo genera micro despertares. Porque como en esa fase del sueño el cuerpo, a través del cerebro, no es capaz de regular bien la temperatura, culpa del hipotálamo, si usted quiere, entre otros, entonces te empiezas a despertar y te empiezas a sofocar y duermes mal. Entonces, bueno, qué mejor, Julio, ahí de repente aprovechar las horas, en de repente una velada, en una fiesta, en su punchipunchis, algo así, digamos. Algo así, claro. Para estar mejor. Mauro, nos sentimos mejor, nos sentimos bien, la gente está de fiesta, está celebrando. Bueno, cada inicio de año además, los veranos, sobre todo los enero, febreros, tienen esto, ¿no? De que como que te da la oportunidad también de partir de nuevo, de cierta forma, ¿no? Sí, dos temas ahí. Uno, yo creo que hay gente que lo pasa pésimo, en esto de los años nuevos sobre todo, cuando lo pasa solo, cuando está mal, porque hay que estar... Cuando ha perdido un ser querido. O tiene un ser querido enfermo, está pasando por problemas complicados. Yo creo que hay gente que lo pasa pésimo. Todo se agudiza, ¿no? Se agudiza la pena, se agudiza la melancolía, se agudiza la alegría. Probablemente. Se agudiza la locura, como que parece que es un tiempo de todo se agudiza. Solo agregar una cosita. Recordemos siempre de que en los finales de septiembre y en enero y fines de diciembre también es la tasa de mayor suicidabilidad. En los meses de calor la gente se autodestruye, se agita. Entonces sí, totalmente. Entonces yo
el año nuevo, que lo pasé bien. Una familia muy querida en Limache, la familia Grossi, le mando un saludo, lo pasé muy bien y todo, pero no podía dejar de pensar también que había gente que lo estaba pasando pésimo. Y yo creo que se acentúa. Ahora, a nosotros nos toca que estamos en verano, pero el año nuevo en el hemisferio norte están en invierno. No sé si hay estudios al respecto y no me aventuro a decir. Pero claramente el hecho de que los días sean más largos, que amanezca mucho más temprano, 7:30 de la mañana, que oscurezca, o sea, el día es mucho más largo. Y entonces, cuando el día es más largo y es más caluroso, obviamente que nos afecta. Cuando estamos bien lo aprovechamos, le sacamos el jugo al día. Las noches más calurosas, cuesta más quedarse dormido, duerme con menos ropa uno, tiende a despertarse, enfría el cuerpo. Bueno, pasan una serie de cosas bien cotidianas, bien domésticas. ¿Okay? Cuando las personas en general están bien, toda esta fiesta y toda esta luminosidad y todo, lo pilla mejor parado, por decirlo así, en términos bien chilenos, lo pilla mejor parado y lo pasa mejor. Pero cuando te pilla mal parado, por algo lo que decía Sergio, que es absolutamente así, algo tiene que ver entonces también que aumenten los índices de suicidio significativamente en épocas de fechas significativas como el 18 de septiembre, ¿no? O que tiene que ver con las fiestas patrias, no es porque sea septiembre solamente, es que tiene que ver con el contraste. Cuando yo estoy en un estado depresivo, principalmente, ¿no? Ver que todo el mundo, porque en las redes todo el mundo es feliz, en las redes todo el mundo es feliz y muestra su mejor cara, yo creo que eso acentúa la sensación de depresión y de soledad y de angustia que tiene la gente, y eso hace que aumenten los índices de suicidio, que también tiene que ver con el verano, pero yo no creo que tenga tanto que ver con la luz, sino que tiene que ver con esta sensación cultural de que están todos de vacaciones, están todos pasándolo bien, entonces yo estoy un poco al margen, que también tiene que ver con lo que partió diciendo Sergio, que tiene que ver con esta, no usaste la palabra adaptabilidad, sino que... esta adaptabilidad, esta sincronización con el entorno, con lo que está pasando en la... Ya, pero todos merecemos segunda oportunidades, como que los cierres de ciclo son así, ¿no? Sí. Son así los cierres de ciclo, como que la humanidad está hecha, que va cerrando ciclo, se va dando nuevas oportunidades, se va dando todo. Y como que esta época parto de nuevo, ahora lo hago bien, me propongo estas cosas, pero pareciera ser que sencillamente los cambios de fecha, de año, de día, no son suficientes. No. Uno tiene que tomar rienda de su vida y si quiere que algo mejore, tiene que hacer cambios sustantivos. No es que cambió el año y ya me va a ir mejor, o cambió el año y ya no voy a ser el que era, o cambió el año y ahora sí que me va a ir bien porque antes me iba mal. O sea, hay que cambiar la fórmula, me imagino, hay que cambiar la forma de pensar, de ver las cosas. O sea, tiene que ir acompañado el cambio de año con esta nueva oportunidad, con una reflexión mayor y con una acción quizás diferente, ¿no? Claro, totalmente, porque mira, aquí también hay algo que deberíamos considerar, de que las promesas de principio de año son muy comunes. Claro. El problema es que duran 10-15 días. ¿Por qué? Porque normalmente nuestras estructuras cerebrales, a través del entusiasmo nomás, tienen poca gasolina. De hecho, ya nos dijo eso un señor llamado Maquiavelo, que decía que la buena voluntad duraba poco. O lo decía, uno podría interpretar eso. Entonces, normalmente estas promesas de principio de año funcionan mal, igual como la idea de voy a cambiar, voy a tener una vida sana, nunca más tomo, voy a bajar de peso, bla, 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 bla. Porque la postergación de la gratificación para las personas es muy complicado. Lo hemos hablado siempre, es el tema del frontal y cómo el inhibir, el reprimir, el hacer algo difícil cuando es necesario, es algo muy complicado para los seres humanos. Por eso las metas duran los primeros días nomás. Después uno se olvida y vuelve al mismo ciclo. Ahora, entiendo esto, pero quiero ser un poquito grinch en este punto. ¿Ya? Bueno. Porque están pasando cosas interesantes. Y de hecho mañana va a ser una cuestión por el Instagram hablando de eso. Yo siento que este año es un poquito distinto que otros. Siento que estamos en la moda de que a nadie le importa nada. Siento que ese es el estado generalizado. Me explico. La economía no está buena para todos. Pareciera que a nadie le importa. La cuestión de la delincuencia, es que los canales hablan todo el día, ya llegamos como un punto de desensibilización. Hoy día iba escuchando, y pucha, hoy día fue el ataque más grande que hizo Rusia a Ucrania en toda la historia de la guerra. Ya ni siquiera salen los medios. No es noticia. Medio Oriente.
Hablabas del calor. Tú sabes que en Canadá sigo un tipo que es un canadiense y mostró un video. Miren, y en el video mostraba que los gansos estaban todos sin todavía emigrar. No sabían migrar de la zona. Y el lugar que históricamente es uno de los más fríos, porque está cerca del Ártico, estaba sin nieve. Con temperaturas extremas respecto al año. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Siento que estamos como desensibilizados. Estamos a principios de año, estamos medio trasnochados, si se quiere, como sociedad. Pero también como que a nadie le importa nada en este punto. De verdad, yo creo que tendría que tirarse Kim Jong-un de cabeza. No sé qué tendría que pasar para que nosotros dijéramos, uy, ¿sabéis qué? Las cosas igual, está heavy la cosa, es complicada. A nadie le, perdón, una provocación. ¿A nadie le importa o la gente cree que es incapaz de modificar eso? Es una muy buena Esa- idea. exacto. Puede ser que Bueno, estemos con desesperanza prendida. Piensa, en Nueva York no hay terremotos, no hay temblores. Tuvieron un terremoto de 1.7 en realidad. Es como ridículo para nosotros hablar de un terremoto de 1.7. Pero pasó ahora. Tuvimos llamadas. Entonces, en Japón, llamará. Está pasando como cosas complicadas en el planeta y claro, como que uno dice, ¿sabéis qué más? A la mugre todo. A la mugre. Entonces, me llama la atención que estamos como en un estado como de anestesiamiento general. Un detalle más, hay unas cadenas súper importantes. ¿Te acuerdas que alguna vez nosotros compartimos en el Chilevisión un programa de farándula? ¿Te acuerdas, Julio, cuántas lucas invertían las empresas en publicitarse? Claro. Y pensar que hay empresas ahora que están casi a la quiebra, que no vamos a decir grandes cadenas de retail, y eso tampoco nos sorprende. Y eso no tiene que ver solo con Chile, no estoy opinando el gobierno. Es como que globalmente la cosa está enredada y la gente en vez de reaccionar, estamos como todo, bueno, ¿y qué más da? Ya tuvimos una epidemia, ahora que viene la llamarada, después viene la guerra, no sé, como que ya estamos como operados de los nervios. Pero en una especie de inacción, quizá por lo que dice Julio y lo que dices tú, Mauro, de una desesperanza aprendida. Esta idea que nos planteó don Martin Seligman con el estudio de Perrito. Sí. Sí. Bueno, varias cosas. Quería volver al punto de esta idea, esta esperanza de que los abrazos de Año Nuevo, que este año, compadre, sea el mejor año, ¿ah? Y nos llenamos de, sí, para ti también. Que son deseos. Son deseos, son expresión de deseos legítima, se hace desde cariño, supongo, y todo. Pero en la práctica, tú te levantas al otro día, empezó el primer día, la primera hora del año 2024, en este caso, y en realidad nada ha cambiado. Y tú hiciste una pregunta que me parece muy importante. Y hago un paréntesis. Yo de repente veía programas un poquito de farándula, encuentro yo. Y no quiero ser peyorativo ni despreciar a nadie, pero todo esto, mira, si usa ropa interior amarilla, el ritual esta creencia de que la arveja o la lenteja, que la ropa interior amarilla, que si andas con maleta vas a viajar, hay una serie de rituales y salían en los programas, y cómo va a venir el año, y las cartas y toda esa cosa. Entonces yo pensaba y decía, si fuese así de fácil, si se hubiese que hacer ese ritual para que las cosas cambiaran, entonces las cosas serían distintas. Pero realmente el cambio, y lo hemos conversado muchas veces, nada va a cambiar si tú no cambias. Nada va a cambiar si tú no cambias. Entonces los problemas que tienen no se van a desaparecer porque terminamos aparentemente un ciclo de un año que es una cosa que uno puede hasta cuestionar incluso. O sea, no porque partiste de nuevo año las cosas van a cambiar por sí mismas. Los cambios siempre van a venir en un nuevo año o cuando sea, cuando tú te haces cargo y empiezas a cambiar tú internamente, tu perspectiva, tu análisis, tu trabajo emocional, tus problemas, tus obstáculos. En ese momento las cosas van a cambiar. La declaración, lo otro es declaración de buenas intenciones, declaraciones de deseo. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que tú estabas haciendo, a mí me parece que eso no merece mayor discusión, digamos. Y bueno, eso. Entonces, Fíjate que es bien interesante este tema porque uno tiende a pensar que en los procesos hay una divinidad o algo, que los procesos pueden cambiar, las cosas pueden cambiar por algo que está fuera de uno, ¿no? Que los astros, las estrellas, el cambio de folio, el cambio de año. Y esa cuestión es súper limitante igual. Pues. Sí, Que el año del gallo, el año del dinosaurio, el año del pollo, ¿no es cierto? Que finalmente es de palo, de fierro.
y busca, anda buscando permanentemente una guía, un poquito de certeza para poder caminar, para poder transitar por estos 12 meses que vienen o por este año que viene, ¿no? Es que ahí también podríamos asociarlo a estas entidades griegas, entidades llamémosle así, Daemon, Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo, pero el tiempo cronológico. Kairos es el tiempo con significado. Es el dios de las fechas relevantes, de los momentos importantes, de las cosas que tienen un significado, de la conciencia, del ser. Y ahí Jung también le da vuelta con la sincronicidad, con esta idea de que la conciencia tiene un modo causal de afectar la realidad a través de cosas que me importan o significan para mí a nivel personal. Y se relacionan hechos. Entonces, claro, te estás metiendo en el sentido de cómo lo inanimado está en relación con la conciencia. Y que de cierta manera nosotros sentimos de que afectamos la realidad a través de nuestro pensamiento. Y claro, es muy bonito, a mí me gusta. Tenemos que pensar que de alguna manera nuestra vida tiene un significado y nuestras fechas tienen significado. Jung también le dio vuelta a otra cosa, al tema que quizá no te gusta mucho, Mauro, de la astrología. El gran alumno de Freud, este señor, que hizo la tesis en la mediunidad de su prima, su tesis doctoral. Bien curioso eso. Bueno, Jung hablaba de que probablemente la astrología estaba mal, porque acuérdate que nosotros tenemos a Aries hace 2000 años atrás, ¿ya? Aries está corrido varias casas más atrás, creo que estamos en Acuario probablemente, en el zodiaco cuando se generaron las casas y las fechas, por un movimiento que tiene la Tierra que se llama precesión, que hace como un trompito. Bueno, el asunto es el siguiente. Jung sabía esto. Jung sabía que en el fondo que yo no soy Piscis y Julio no es Cáncer. Aries. Aries, ¿ya? Sino que somos otra cuestión. Sin embargo, dijo, influye el día en que tú naciste porque hay energías ahí. Independiente que ya no sean los lugares de las casas en la época de los griegos. Y bueno, encontró cosas entretenidas. Encontró un par de cosas. Por ejemplo, la gente que nace en invierno tiene más tendencia a los bajones, a las depres. Y los que nacen en verano, por ejemplo, en estas fechas, tienden a dormir más tarde, tienden a ser más noctámbulos. Entonces, el tema de los ritmos circadianos, entonces parece ser de que igual las fechas están coordinadas o concatenadas, las fechas del entorno con las fechas personales, con los ritmos personales. Antiguamente se hablaba de los biorritmos también, ¿te acuerdas? Y ahora se dejó un poco hablar de eso, que había periodo en el día, en la semana, en el mes que estabas como tú más clever, más luminoso y al contrario. Entonces, sí creo que hay una relación con las fechas. Ahora, es multicausal. Es el campo magnético, es el calor, es la relación con los otros, es la etapa cultural. Es distinto haber nacido el 73 que haber nacido el 2003. Po. Sí, claro. Hay millones de cosas. Pero sí parece que las fechas, las generaciones están marcadas por los hitos del entorno en relación al momento que ellos nacieron y vivieron. Mira, cada día que estudio más, me encanta estudiar, llego a la convicción de que menos sabemos. O sea, soy un poco Sócrates en ese sentido. Mientras más sé mientras más aprendo, más me doy cuenta de lo ignorante que somos. Y no solamente yo, sino que como sociedad. Estamos llenos de creencias y algunas pueden ser ciertas, pero no tenemos certeza. Es cosa de creer nomás. Esto es como, yo creo en esto. Sí, yo creo que los Aries son todos así y esto. Ya, tú crees en eso, ya está bien. Tú crees en eso y eso de alguna manera también te determina. No, yo soy así porque soy Aries. Porque los Aries somos así. No, es que tú naciste en tal fecha, la numerología, entonces todas las energías del universo convergen para que tú tengas ciertas o cuáles características. Ya, también, sí, puede ser. Pero en definitiva no tenemos certeza de nada de esas cosas que alguien así científicamente, por decirlo de alguna manera, pueda comprobar que eso sí realmente determina. Igual hay una cosa bien curiosa, antiguo, que se llama Michael Gauquelin, en los años 60 estaba obsesionado con la cuestión de Jung y no le funcionó. Pero encontré una relación. En X cuadrante, cuando pasaba Marte, tenía gente que era más deportista. Como que tenía la influencia de Marte y en ese cuadrante, la gente que nacía con ese cuadrante en relación con la Tierra de Marte, eran mejores atletas. Y le generó una cuestión estadística significativa a Michael Gauquelin. Después intentaron repetir,
no encontramos mucho, pero publicó una revista más o menos cotota. Creo que fue en Nature. O la refutación fue ahí porque, claro, encontró algo relacionado con los astros. Lo que sí te puedo decir, que a la medida que tengamos llamaradas solares X5 como las que estamos teniendo ahora, se nos va a empezar a freír la cabeza. ¿Por qué? Porque en el fondo ese campo solar afecta al campo magnético terrestre, lo comprime, y la compresión de eso, entre otras cosas, afecta a la resonancia de Schumann. Otra cosa es que afecta a la cantidad de rayos cósmicos. Otra cosa es que afecta al ultravioleta. Entonces, sin duda, mira, cuando tengamos un X40 tenemos un evento Carrington. Y ahí se acabó esto. Se acabó la tele, se acabó toda esta cuestión. Pero antes de eso, ya vamos a tener efectos cerebrales. Insisto, si vieron la película, no sé si la vieron, esa película del Barack Obama, escrita por Barack Obama, eso sí que es curioso, y producida por él, Dejar todo atrás. ¿Sabían que esa película fue escrita y producida por él? Es una película donde hay una especie de ciberataque, pero también se puede interpretar como una llamarada solar, y que los animales se vuelven locos, y que los equipos empiezan a funcionar mal. Y finalmente hay una escena que no les voy a... pero da la impresión, no sabes si realmente es un ataque extranjero, un virus, o realmente algo que destruye la capital. Bien interesante como película, por la cantidad de mensajes que tiene, o que puede imaginariamente tener. Pero a lo que veo es lo siguiente. Claro, o sea, no sabemos quizás si astrológicamente Géminis nos afecta de alguna manera, pero te aseguro que el Sol y la Luna nos afectan hasta con los ciclos menstruales. Sí, claro. Entonces, algo está pasando y creo que Nuestra energía está cambiando y no somos tan conscientes de ello. Solo para mencionar alguna cosa. Michael Persinger, difunto, plantea que los ciclos solares influían con la violencia de las personas. Este neuropsicólogo canadiense encontró una correlación de la actividad geomagnética, y donde hay más actividad geomagnética hay más violencia, y cuando llegamos al mínimo tenemos menos actividad violenta. Ahora estamos llegando al máximo, por si acaso. Bueno, estábamos hablando un poquito de cosas bien interesantes, ¿no? Los cambios de actitud, lo que la esperanza, la expectativa, el entusiasmo, quizás de esta fecha que después choca con la realidad, ¿no es cierto? Es difícil plantearse cambios reales, efectivos. Es una fecha de peluceo, de talla, de pasarlo bien, pero en algún momento uno, si quiere tener cambios efectivos, ¿cómo lo hace? Hay trabajo para hacer herramientas, no es llegar y hacerlo. Mira, déjame tomar el camino largo en la respuesta, son un par de minutos. Históricamente nos hemos preguntado, como seres humanos, ¿qué nos determina? Y muchos creen que, hay un montón de personas que creen que estamos determinados al momento de nacer. Es decir, algunos van más allá. Creen que nosotros escogimos el vientre materno y escogimos la madre y el padre. Hay otros que creen que nuestra vida está determinada y que está escrita. O sea, todo lo que somos es lo que tiene que acontecer. O sea, nosotros venimos determinados a ejercer un cierto rol, pasar por un tiempo. Nuestra vida y nuestra muerte, nuestro nacimiento y nuestra muerte están determinadas previamente. Esa es una teoría que la comparten mucho, principalmente la gente que cree en religión y en eso. Y está bien, lo respeto. Es una creencia. La mirada más científica cree que estamos determinados, por decirlo de alguna manera, genéticamente. La herencia. No, nosotros estamos determinados por nuestros genes. Y entonces nosotros somos un poco como somos, porque el determinismo está por toda la genética, la influencia de tu padre, tu madre, 2 generaciones, 3 generaciones, la ley de Mendel, una serie de teorías. Otra forma de ver el determinismo. Y yo todas las escucho y creo que en algo pueden tener razón. Yo no soy quien para decir quién está equivocado y quién tiene la razón, pero tengo mi propia idea también al respecto. Yo creo que mucho de cómo somos, y que tiene que ver con lo que tú estás preguntando con el tema del cambio, está más bien determinado por el entorno en el cual nacemos, es decir, el entorno familiar, el entorno cultural, de la sociedad donde vivimos, y eso en gran medida nos determina. Mira, voy a poner voy a traer a colación, no sé si calza exactamente. Hace poco tiempo atrás, para variar, un niño de 14 años fue muerto por un enfrentamiento, un policía, por algo. Y salieron entrevistando al padre. Y me llamó la atención la visión del padre, me da la impresión que era muy religioso. Y entonces él dijo: yo me esforcé, mi familia se esforzó por crearlo con valores, con principios, y siempre se lo estuvimos diciendo, pero lo perdimos cuando los amigos o los amigotes
empezaron a influenciar con él y todo lo que nosotros le enseñamos se terminó perdiendo y ahí está, no, seguramente tú como periodista lo escuchaste. Me llamó profundamente la atención eso a mí. Pero que él ponía la pelota absolutamente en el piso. El esfuerzo que hicieron los padres por educar de una manera determinada y sin embargo el resultado que ellos habían tenido como padres y a muchos padres les pasa, que siembran, cultivan y cosechan lo que no esperaban. Entonces, aquí lo que voy yo de fondo. Yo creo que todas esas cosas algo tienen que ver. La energía cósmica, los rayos, todo algo tiene que ver. Pero finalmente no me gusta a mí cuando le ponemos la responsabilidad siempre afuera de nosotros. Ni a los dioses, ni a los signos, ni a la numerología, no me gusta cuando todo lo ponemos fuera de nosotros, entonces nosotros nos lavamos como Poncio y Pilato, nos lavamos las manos y decimos, mira, yo soy resultado de todo lo que acontece en mi entorno. Yo creo que el entorno sí tiene influencia, distintos grados de influencia y distintas cosas. Pero hay un momento que tiene que ver con la madurez, y que es lo que nos hace falta, que es decir, pero yo también soy responsable de cómo soy. Y cuando yo tomo esa decisión y decir, yo también soy responsable, dejo de empezar a culpar a otros, a los padres, a la genética, a la cultura, dejo de culpar y tomo la responsabilidad y empiezo a tomar las riendas de mi propia vida. Entonces, yo creo que ese cambio cuesta darlo. Cuesta asumir la responsabilidad que gran parte de los errores o como somos, que nosotros cometemos, nosotros somos también responsables y sobre todo de mejorarlo, de solucionarlo, de saltar ese obstáculo, de decir, yo lo que he planteado es que nosotros somos el obstáculo y somos el atleta. El atleta primero tiene que prepararse. No es llegar y saltar el obstáculo, por eso es que es difícil el cambio. Porque no es llegar y decir, ya voy a cambiar. Voy a saltar 1,20 m, 1,30 m en una carrera. No. Primero necesitas una preparación previa, necesitas tener un estado físico, una alimentación, una mente ganadora, una mente que está dispuesta a superar. Por eso que los cambios, y la gente muchas veces lo intenta la primera, la segunda, y cuando no obtiene el cambio dice, no, sabes que yo no puedo cambiar porque yo soy así. No, tú estás siendo así y lo que estás haciendo es no asumiendo la responsabilidad de que sí puedes, a veces con ayuda, y para eso estamos psicólogos u otros, para poder ayudar, porque no siempre es fácil cambiar. Muchas veces estamos tan acostumbrados a hacer de una manera y socialmente también incluso aceptados por esa forma de ser, validados, que el cambio en realidad lo vemos como algo así, como sí, puede ser. Y entonces surge la pregunta que me imagino que a Sergio se lo han hecho muchas veces y a todos. ¿La gente cambia o no cambia? Cuando hablamos, por ejemplo, de la delincuencia. ¿La gente cambia o no cambia? Mauricio, ¿la gente cambia o no cambia? Y mi experiencia es que sí se puede cambiar, pero la verdad, desde toda la honestidad, son pocos los seres humanos que nos enfrentamos a los obstáculos y decimos, sí, realmente voy a cambiar y voy a poner todo lo mejor de mí con disciplina, con tiempo, con constancia, con proceso y a veces, muchas veces, con ayuda. Y cuando eso se hace, un porcentaje menor sí logra el cambio. Yo te diría que la gran mayoría se queda en el intento y nunca logra superar sus obstáculos. Chuta. Claro. Es que mira, hay dos temas. Sí, los seres humanos podemos cambiar porque tenemos esta estructura maravillosa que se demora 25 años en organizarse, el frontal, que nos permite hacer lo difícil cuando es necesario. Súper claro. Por eso tenemos cultura. Pero hay un detalle en eso. Si bien podemos determinar nosotros mismos, rediseñarnos, que es algo hermoso. Hermoso. Lo mismo que nos da voluntad es lo mismo que nos genera el dolor, porque el dolor de los seres humanos yo lo veo más por dos cosas. Una, porque los seres humanos están provistos de autoengaño. Son capaces de mentirse a sí mismos, eso los protege en realidad, no es el dolor. Pero hay algo que no has considerado quizás, Mauricio, en este planteamiento. Yo no veo a ningún... Tú tienes muchos perritos y gatitos y amas a estos animales. Yo también. ¿Has visto algún león o algún perro deprimido o preocupado por ser distinto a lo que fue, a lo que es, o con algún problema no resuelto con su madre? ¿Has visto algún gallo? ¿Alguna vaca? No, ¿verdad? Sí. Ah, ¿has visto gatos depresivos? Sí. ¿En serio? Sí, y perros también, y gallinas también. Ya. Nunca me olvidaré, y lo vi. Tenía una ave y había un gallo enamorado de una gallina. Vivía con esa gallina y esa gallina se murió
al tiempo el gallo se murió. Y se fue y se echó y no había... Por, eso, por la ausencia del otro, pero... Sí, sí, claro. Pero vas a ver Los canarios también son... ¿Pero va a haber alguna gallina con un conflicto existencial? No, bueno, no. Claro. No sé si a Entonces, ese punto. hay que- Pero sí he visto con pena. hay He que- visto a mis perritos con Sí, pena. eso sí, no lo niego para nada. Ellos tienen toda la capacidad de sentir emociones, pero ellos no imaginan. Tú y yo sí. Ah, El problema de los seres humanos no es cambiar o no cambiar, no es de ser determinista o no. Curiosamente, lo opuesto. Como podemos determinarnos nosotros mismos, es porque podemos imaginar otros mundos. Y el costo de tener imaginación es sufrir problemas imaginarios. De hecho, yo definiría, y esto yo sé que me van a joder mucho, da lo mismo. la psicología es el estudio de los problemas imaginarios. Eso es la psicología para mí. De hecho, el estudio de la mente, pero si lo ¿qué es la mente? Es la imaginación, porque el otro es percepción. Entonces, ¿qué nos queda? La psicología es el estudio del imaginario y reemplaza imaginarios por otros imaginarios. Y la gente se alivia un rato. Pero por eso el problema no es que seamos determinados o no. El hecho que nos podamos autodeterminar nos genera el problema que siempre estamos pensando cosas distintas a las que son. Y eso nos genera tremendo dolor. Entonces creo que mi manera de hacer las cosas es tratar de que la gente deje de pasarse rollos un rato y pueda estar haciendo cosas, es decir, fluir, estar presente aquí, un poco como los orientales, y que deje de pensar un rato, porque veo que la gente que piensa más y que analiza más su vida y que trata de determinar más su vida es la que más sufre. El problema no está en ser determinista o no. El problema es pensar e imaginar otros mundos. Es agobiarse por ello. Sí, es un tema extraordinariamente interesante que tú tocas, Sergio. Lo he pensado, yo creo que tal vez, somos los únicos seres vivos que tenemos imaginación. Exacto. Siempre pensamos que éramos seres racionales y por lo tanto la razón nos hacía diferente y miramos menos la emoción y éramos seres despreciativos y por lo tanto prácticamente no había que tener emoción porque si no eras un ser débil. Eso imperó por miles de años. Viene de la cultura griega donde el pensamiento y la razón era lo que nos determinaba como seres humanos. Hoy día claramente esa postura no la comparto y son fundamentalmente las emociones, muy importantes. Pero el tema que tú tocas, el tema de la imaginación, creo yo que probablemente, por eso que hemos construido lo que hemos construido, y por eso estamos en un set de televisión y tenemos luz para lo bueno y para lo malo. Y eso que pones tú es absolutamente así. Hay personas que se la pasan pensando y dicen, para un rato de pensar. El exceso de pensamiento puede traer más problemas que soluciones al problema. Entonces, está bien pensar, pero enfocado siempre en la solución y en la cantidad adecuada y con los pensamientos adecuados. Y eso cuesta un poco. Y por eso estamos de repente los psicólogos que ayudamos un poco en ese proceso. Y se pueden producir entonces Es los el cambios. famoso que te tomáis un caldo de cabeza, que Claro. estás pensando mucho, que le dais demasiado vuelta a las cosas. Pero piensa que todas las formas de, como planteaba Freud en el malestar de la cultura, todas las formas que nos generan alivio, el humor, la intoxicación, el orgasmo, etcétera, son cosas donde la persona está viviendo aquí, por un momento aunque sea, y no está allá. De la misma manera que tú estás con tus perritos, que probablemente estás aquí, en ese momento, fluyendo, como decía el Cicel Mihaly y el Seligman, el estado de flujo. Ya le puso así, con nombre raro. Y cuando estás ahí, no estás pensando, no estás imaginando otra cosa, estás solamente disfrutando esa percepción de ese entorno. La gente que, entre comillas, puede soportar más la vida es la que hace cosas donde está presente ahí. Y la gente que más sufre es las personas que no están ahí, están en cualquier otra parte menos ahí. Trabajando donde inauténticamente están, en una relación inauténtica, en cualquier cosa inauténtica. O sencillamente haciendo nada, imaginando hacer algo. Claro, están así que a muchas veces a pacientes con depresión, por ejemplo, les dan licencia para que se vaya a su casa Está peor. y se quede en su casa. Entonces, de repente yo digo, ¿pero cómo? Si es al revés. Claro. Si es al revés. Facilítale las cosas en sus trabajos, que le den cierta libertad de horario y todo eso, pero cuando tú estás ocupado, produciendo, haciendo algo, que sobre todo si eso te gusta, eso te va a ayudar mucho más que estando acostado en tu cama, pasándote, comillas, literalmente caldo de cabeza. Caldo de cabeza. Entonces el exceso de pensamiento te lleva al exceso de imaginación. Y el problema que tiene eso es que empiezas a imaginar problemas Que no existe.
que no existen. O sea, que nunca van a llegar. Entonces tú, cuando lo estás pensando, que va a venir un problema en un año más, en lo que sea, el tiempo más, en ese momento tú lo estás viviendo y lo estás sufriendo como si fuera presente en un supuesto problema que vas a tener a futuro. Y un porcentaje altísimo, Julio César, pero altísimo. Se habla del 70-80% de los problemas que tú imaginaste no llegaron nunca. O sea, la imaginación, que tiene su lado bueno también, Sí, que hermoso. también podemos hablar. Pero la imaginación cuando nos juega en contra es justamente cuando tenemos esta percepción pesimista, depresiva con respecto a lo que va a ser el futuro y a veces hasta catastrófica. Por eso es que tampoco me gustan estos movimientos tan así alarmistas con respecto a que viene la apocalipsis y porque viene la final del mundo. Yo en ese sentido hemos tenido diferencias, yo discrepo y yo pienso que vamos a pasar por momentos, sí creo que el año 2024, a diferencia de lo que dicen los numerólogos y los astrólogos y todo, yo por lo menos creo que va a ser un año difícil. Sí, va a ser súper Yo creo que va a ser un año difícil por la cosa el sol, la influencia que tiene. Pero estamos pasando una etapa en el largo recorrido que llevamos como Homo sapiens en esta tierra. Creo que estamos pasando por unos momentos más difíciles, donde la violencia en general en el mundo, lo que decías tú, tuve la oportunidad de estar, no sé si suma, tuve la oportunidad el año nuevo de estar con una niña ucraniana. Una niña ucraniana que nació, emigró de la guerra y se casó aquí con un chileno, que le mando un saludo, encantadora. Y nos pusimos a conversar un poco de primera fuente, de cómo vivía ella la guerra y el sufrimiento y el infierno en que están. Y nosotros lo escuchamos y lo vemos en las noticias, pero cuando una persona se emociona y te lo dice de primera fuente, ucraniana, entonces yo decía, realmente es un infierno, me decía, lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, Pueblos que han vivido mucho. Y han pasado cosas tan históricamente, epigenéticamente tienen una historia tremenda. lo que está pasando, mira, lo que está Tremenda. pasando en Israel, en Gaza, más allá de porque esto empezar a contar muertos, me parece atroz. Me parece hasta como medio sádico. Pero también hay que ponerlo. No, yo no digo, pero no hay que centrar la mirada ahí. Lo que está pasando ahí es puede ser de tal gravedad por todos los actores que están involucrados. Está metido Irán, absolutamente con los grupos, ayúdame con los fundamentalistas. Con los Houthis y con todo Hezbollah eso. y Está con absolutamente. Hamas. Estados Unidos está metido con pies y manos en Israel. O sea, si Israel existe como territorio al menos, no estoy hablando como raza, si existe es porque está Estados Unidos. Estados Unidos está metido con pies y manos, absolutamente metido. O sea, aquí hay una pugna. Si tú le sumas a Rusia, o sea, estamos en un polvorín que puede ser muy Quizás por catastrófico. eso la desilusión de la gente, por lo que hablábamos. Sí, la ahora- desesperanza. ahora Es decir, ¿qué súper puedo hacer interesante yo eso. ante todo Ante esto? O ante el mismo cambio climático, ante... veía el desastre del terremoto en Japón. Tremendo. Po. Impresionante. Como... Japón. Sí, el terremoto fue... Pero me llama más la atención lo de Nueva York, a pesar de que es tan bajo. Porque está empezando a temblar en zonas donde normalmente no temblaba. Y sería bueno escuchar al señor Lago, que tengo una crítica constructiva contra muchos científicos. Hablan desde el marco teórico conocido, pero también uno tiene que tratar de unir los puntos. Si empieza a haber temblor en zonas donde no existía antes, algo te está diciendo de la Tierra. Po. Bueno, No puedes está empezando sencillamente a decir, nevar donde van a no- ocurrir algún día, eso es muy general. Sí. Entonces tenemos que arriesgarnos un poco y tratar de generar hipótesis aún explicando que lo son. Bueno, habiendo dicho esto, lo que preocupa es que, claro, efectivamente la gente está con esa desesperanza prendida. La idea no es a propósito de esto transmitirle más de eso, Lógico. pero de cierta manera hay que también estar observando los cambios. Nosotros somos muy poco observadores de nuestro entorno. Somos mucho menos observadores que las culturas antiguas. Las culturas antiguas veían el cielo. Estaban más relacionados con la Tierra. No sé cuánta gente sabe ubicar Orión en el cielo. Yo me doy la lata de hacerlo. No, y el tiempo. Po, weón. y el tiempo. O sea, los abuelos de nosotros no esperaban que saliera Eduardo Sáenz a darte el tiempo en la mañana. Pues, bueno, sabían perfectamente qué ponerse o no ponerse y te daban una cátedra. Y tu abuela te decía, ponte el chaleco, weón, ponte la parca que va a llover. Y no andaban viendo el tiempo en el Nada, matinal, pues no aparecía nadie. ¿Ah? Entonces, es una cuestión también de sabiduría. Hemos perdido la sabiduría.
en todas estas cosas. Y lo que es peor, y con esto termino, Sergito, lo que es peor en el hacer cosas. Sí. Somos bien inútiles. Si no hay una cosa que te la trae al retail o Mercado Libre, y antes las cosas se hacían. Sí. Por eso- Antes se hacía la cerca, se hacía la cuestión para poner esto, la percha, no habían problemas de esa naturaleza. Por eso, mira, yo les invito a los que no hayan visto, insisto, no tengo ningún contrato con la empresa esta de multimedia, que vean Dejar el Mundo Atrás. Que, insisto, fue escrita por Obama porque el libro fue el del 2020, pero el guión es completamente hecho por él y fue declarado esto por él, así que no estoy inventando, y él la produjo. El problema principal con un desastre ecológico y militar no es la guerra, es de que las personas no son capaces de funcionar porque son demasiado inútiles. Y más encima se empiezan a estorbar entre ellos. Son inútiles porque están dependientes totalmente de la tecnología y tienen que ver la aplicación para entender cualquier cosa. Claro. Sí. No son capaces de defender a sus seres queridos. Va a ver lo incompetente que es, por ejemplo, el padre en la serie, si la llegan a ver en la película, Hay aplicación para todo. para todo. Y segundo, ver que se empiezan a generar como guerras civiles. Finalmente, que si pasa algo, el problema no va a ser otro país o la estrella. Va a ser los propios seres humanos no pudiéndose ser capaces de ser útiles y capaces de ser útiles entre ellos también. Ser capaces de formar una comunidad. Porque están demasiado acostumbrados a obedecer órdenes basadas en una computadora. Me está avisando la aplicación del programa que llegamos a la hora. Ya, ok. Una vez más, no sé si quieres terminar con algo bonito. No, quiero decir que, bueno, yo paso el mayor tiempo de mi tiempo lo estoy pasando en el campo. Y créeme que el campo y la naturaleza tiene miles de cosas hermosas que pareciera que no tienen ningún valor. Desde escuchar cantar un pajarito que podrá ser, se está poniendo medio hippie romántico, ¿no? Desde ver un ave volar, en la tarde los queltehues cuando llegan, como avisa, cosas muy simples. Y de esas cosas simples las hemos ido perdiendo, nos hemos ido hay que estar alejando. abierto a eso. No solamente no Sí. miramos Orión, no miramos al pájaro que canta, no Es miramos, cierto. les tengo un lavadero y llegan las Qué palomitas, los Es que hay que zorzales estar abierto a a bañarse. eso, porque hoy día las expectativas son de otro plano. Estamos en el... Esto es el mundo de la imaginación. Claro. Por eso Sí, claro. me está cabreando la imaginación, porque Claro. nos puede ayudar, pero también nos puede destruir porque vivimos en un mundo imaginario que no existe acá. Y somos Claro. seres naturales, somos la naturaleza y tenemos que aprender a convivir de otra manera con la naturaleza y tenemos que dejar de entender que la naturaleza no es un recurso. Los seres humanos no son recursos humanos, son un capital, son un potencial. Y eso es bueno que las empresas lo entiendan. Pero- y eso es bueno que la sociedad lo entienda. Los árboles y todo no son recursos, son naturaleza, son seres vivos. Entonces, cuando aprendamos a cambiar el paradigma y poder combinar, buscar un equilibrio entre eso que tú llamas imaginación y tecnología, pero sin perder los pies, a pie pelado, pisando la tierra, más que la pelota. Entonces nosotros vamos a encontrar un mundo de equilibrio, porque en este momento lo que tenemos es un desequilibrio absoluto que puede tener nefastas Claro, el consecuencias. problema es que los más jóvenes no están en ese equilibrio. Para nada. Sí. Y no es ¿Cierto? casual que desde que surgieron, aumentaron estos celulares y hicieron viables para la mayoría de la gente. Jane Twitch planteó esto, aumentaron las tasas exponencialmente de depresión y trastornos ansiosos en los jóvenes. Claro. Algo afecta a esto de estar solo en lo imaginario. Aparte de lo que hemos hablado alguna vez de que cómo te afecta la postergación de la gratificación y todo eso. No podemos vivir en el mundo imaginario, porque tiene consecuencias. Entonces, insisto, véanla. A mí me asustó la película. Yo creo que no hay ningún mensaje. ¿Cómo se llama la película, Pato? Dejar el mundo atrás. Dejar el mundo atrás. Pero, ojo, esto que estamos sosteniendo nosotros es muy frágil. Entonces, tratemos de no preocuparnos, sino ocuparnos. Sí. En caso de que pase cualquier cosa, nosotros podamos reaccionar bien como sociedad. Sí. Bueno, nos vamos, tenemos que terminar el programa de hoy. Muchas gracias por la sintonía, por el cariño. Gracias por estar ahí, como siempre. Nos encontramos mañana.